Te voy a decir cuál es parte del problema. Estamos en un esquema en el que se permite que mientan unos y se le reclama cualquier pequeña falta a la verdad a los otros. Estamos en un esquema. Y miren, en España acaba de pasar. Un día, la presidenta de la Comunidad de Madrid, presente en el Congreso, en una comparecencia del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez hizo una observación, esta mujer, que es una fascista de libro, además una corrupta del copón, se giró hacia la persona que tenía junto y dijo, ¡qué hijo de puta! Echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Esa transparencia... Cualquiera que sepa leer los labios te dice que dijo, ¡qué hijo de puta! La versión oficial del PP, del democrático y liberal Partido Popular y cristiano, es que dijo, me gusta la fruta. En los siguientes meses tuvimos toda una serie de gente del PP hablando de que me gusta la fruta, camisetas de la fruta, todo ello en plan de la misma barbaridad de Let's Go Brandon. Let's Go Brandon era la frase para decir fuck you Biden en Estados Unidos durante la campaña de Donald Trump. Y entonces cuando decías Brandon estabas insultando o evocando un insulto previo al presidente Biden. Estuvo constantemente lo de la fruta dando vueltas por la fachosfera, los medios de comunicación, los mítines del Partido Popular, etcétera, 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 todo el tiempo implicando que el presidente de gobierno, legítimamente electo de acuerdo a las leyes de este país, el señor Pedro Sánchez, es un hijo de puta. Fíjate. El otro día se acusó a Pedro Sánchez de haber estado insultando todo el tiempo porque una vez le dijo a Rajoy en su cara que no era un tipo decente. Cuando en realidad Mariano Rajoy no era un tipo decente, es un tipo que encubrió el uso de dinero negro para su partido, es un tipo que recibía dinero negro, sobres de procedencia oscura para reforrarse los bolsillos. No es un tipo decente. Pero si tú dices, fulano es tonto, y el otro te ha dicho toda la sarta de insultos que se te pueda ocurrir, al que atacan es a ti. Si cualquier persona de izquierda, progresista, incluso de derecha light como Macron, dijera una mentira como que Chicago es la capital mundial del asesinato, o que Trump acabó con 9 guerras, eran 7 la semana pasada, ahora ya son 9, es una locura. Cualquiera que soltara una mentira así de gorda sería inmediatamente impugnado. ¿Cómo se atreve fulano de tal, del Partido Socialista, del Partido Liberal, etcétera, a decir esta tremenda mentira? Así es como estamos, hay que derrocar al gobierno, bla, 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 bla. Pero ellos mienten sin cesar. Mienten todos los días y mienten sin ninguna vergüenza. Entonces a mí me pasa también. A mí me dicen de todo. Eres un indecente, eres miserable, hijo de tal, mentiroso. Me atacan, se divierten muchísimo. Yo les borro. O sea, caso les voy a hacer. Pero cuando yo le digo a un tonto que es tonto y demuestro que es tonto, Mauricio se la pasa insultando a la gente. Mira, por favor. Milei ya empezó a ser mucho más agresivo con los periodistas respecto al caso de corrupción. Ahora los medios de Uruguay están difundiendo los audios completos. Pero Milei nunca ha sido amigo de los periodistas. Esto es de agosto y antes de los audios, Es que lo tenía yo por aquí y ahora que vi tu pregunta dije, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Bueno, si no odias lo suficiente a los periodistas, estás dejando muy claro que lo que debes hacer es odiar más a los periodistas. Javier, habla con perros. Los medios de Uruguay estarán difundiendo los audios completos y qué bueno que los difundan porque esta gente está acostumbrada a la impunidad absoluta. Donald Trump está acostumbrado a la impunidad absoluta. Ayer decía Donald Trump, Chicago es la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces, fijo que no. Pero vamos, fijo que no.
es la capital del asesinato en el mundo. Y lo decía en su cuenta de Truth Social, su Twitter privado que tiene. Y dices tú, no, mira, no, la capital del asesinato. La capital mundial del asesinato por homicidios, que es por homicidios por cada 100,000 habitantes, pues la ciudad más peligrosa del mundo es Colima, en México, la segunda es Durán en Ecuador, la tercera es Ciudad de Obregón en México, Zacatecas en México, Nelson Mandela Bay en Sudáfrica, Cajeme en México, Tijuana en México, Guayaquil, Ecuador, Uruapan, México, Machala en Ecuador, Durban en Sudáfrica, Porto Viejo en Ecuador, Feira da Santana, Brasil, y seguimos así, y hasta el 28, el lugar 28, está Nueva Orleans, con 54 asesinatos por cada 100,000 habitantes. La capital, que es Colima, tiene 181, casi 182 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Pueden mentir con absoluta impunidad. Y pueden mentir además de una manera tal que están seguros de que sus adeptos les van a creer. Entonces, aunque tú publiques al día siguiente estas listas de reales de las verdaderas capitales del asesinato en el mundo, los MAGA, los adeptos, los fanáticos, los verdaderos seguidores de la secta, no lo van a creer. Van a creer que tú estás mintiendo porque eres rojo, comunista, socialista, liberal, demócrata, enemigo de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que la mentira empiece a costar. Feijóo decía el otro día otra vez que España está en una situación, está sin ningún respeto internacional. Y hoy estaba precisamente Pedro Sánchez en una reunión a distancia con Macron y con una serie de dignatarios, viendo la coalición que se está haciendo para apoyar a Ucrania. Ves el peso que tiene España, te enorgullece además que España esté trabajando tanto en esto como en el caso del reconocimiento del Estado palestino. Y Feijóo te dice que no es cierto. ¿Sabes qué? Tu mentira tiene que costarte. Tenemos que hacer que les cueste la mentira.